¿Y qué lo que? En este caso te voy a enseñar varias formas para dibujar los ojos en estilo anime y manga de forma correcta. Sé que es normal que nos quede un lado del ojo chueco o desnivelado, pues con cada una de estas técnicas lograremos conseguir un muy buen resultado. Bien, antes de empezar a dibujar el ojo, partamos con la idea de que hay que usar una regla, sí o sí, si quieres hacer que queden simétricos de ambos lados, o por lo menos así lo hago yo, debes poner guías, a menos que seas este tipo. El primer consejo para dibujar los ojos es usar la combinación de 3 lados. Este tipo de pautas funciona bastante bien porque divide el ojo en 3 partes iguales y lo mejor, son simétricas, dependiendo de quién las dibuje, claro está. Algo que aclarar es que te recomiendo que cuando estés usando esta técnica trates de cambiar la forma del cuadrado o de los triángulos para variar y darle un estilo único, ya que al acabar el dibujo se nota de cierta manera que estás usando pautas y esa no es la idea. La idea es que creemos algo que nos distinga de los demás. Para dibujarlo en varios ángulos es simplemente ir cambiando la forma del cuadrado o de los triángulos, como te estoy mostrando ahora mismo en pantalla, o sea, usa un poquito tu imaginación. Por otro lado, algo que quiero aclarar y que se repetirá en los demás ejemplos es que en el estilo anime el ojo debe quedar por mitad, como muestro en el ejemplo en pantalla. Solo se ve una pequeña parte del ojo o de la pupila. Sin embargo, esto pasa en algunos animes. La segunda forma es la técnica Geo. Esta técnica consiste en emplear solo formas geométricas acordes al estilo que queremos, como lo estoy mostrando en pantalla. De hecho, en muchos animes esta es de las más usadas, ya que da mucha facilidad a la hora de dibujar el mismo personaje. O sea, te ahorras el estar diseñando cosas complicadas a cada rato, a menos que te guste, claro está, y simplemente dibujas lo mismo, pero con diferentes ángulos, que por cierto, en este caso la forma de dibujarlos en diferentes ángulos varía mucho de la forma geométrica que estés utilizando. Por cierto, tengo Instagram y TikTok. Si quieres ver algunos de mis dibujos o mi estilo, pásate y déjame un comentario. Las 2 líneas. La técnica de las 2 líneas va a la par con la regla que hayas creado para dibujar los ojos, ya que esta consiste simplemente en ubicar las líneas una encima de la otra. Tener en cuenta también que la línea de abajo debe ser un poco más pequeña, la pupila del ojo debe ser un poco más grande, y recomiendo que no debes tocar la línea de abajo, o así lo creo yo, porque me parece un poquito feo, pero aún así es cuestión de estilo de dibujo, y ya está. Si te gusta, hazlo como quieras. Si tuviese que agregar algo a esta técnica, es que cuando estás dibujando los ángulos, se nota que es un dibujo, no hay mucha profundidad y entre comillas realismo. Si notas en los ejemplos, parecen objetos inmóviles, pero aún así sé que hay estilos de manga y anime que los usan bastante bien. Por cierto, que no se te olvide descargar el ebook después de ver el vídeo, donde tendrás un resumen más detallado paso a paso sobre cómo dibujar ojos estilo anime y manga. Está en la descripción. El entrecruzado. Esta técnica consiste en dibujar una línea por el medio del ojo para ubicar las partes del ojo partiendo desde el centro. Es una técnica bastante simple que te ayudará a tener más libertad a la hora de ubicar las partes que quieres del ojo, sin contar que por lo que he visto no hay que borrar mucho como en los anteriores. En cuanto a los ángulos, depende mucho de la pupila, ya que si te das cuenta todo el dibujo parte desde ella y por ende tendrás que imaginarte cómo debería quedar. Por cierto, recuerda que si te está gustando este contenido, suscríbete, déjame tu like y comenta qué tal. Continuemos. El ojo cúbico. Esta técnica generalmente es usada para dibujos en el estilo chibi, concretamente personajes con lentes. Sin embargo, se puede optar como un estilo aparte. Por otro lado, si te fijas, es muy fácil generar expresiones con este tipo de ojos, ya que es simplemente un solo trazo. No hay que hacer trazos de más ni nada por el estilo. En cuanto a los ángulos, es todo lo mismo.
depende de la inclinación de la cabeza y de dónde coloques la pupila, ya que no es lo mismo que la coloques de frente o en el medio o dónde debe ir. Sé que son consejos súper simples, pero es que es así. Para dibujar un ojo al estilo anime o manga, eso es lo que necesitas para empezar. Ya después puedes ir creando estilos súper elaborados, más dinámicos, con más brillos, pero eso será para otro vídeo. Adiós.